Buenos días, clase. Os voy a poner ya el ejemplo de la mejora del factor de potencia. Ya el otro día os demostré cómo se sacaba y entonces nosotros pues lo vamos a aplicar al ejemplo ya que os hice el otro día, donde calculábamos la potencia, etcétera, ¿no? Entonces, si os acordáis, en aquel ejemplo tenemos una tensión de 240 y 50 hercios y nos salía una impedancia total de 2,77 con 20,69. Nosotros los datos que vamos a necesitar va a ser que el ángulo φ1 es 20,69. Normalmente el ángulo no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es su factor de potencia, es decir, el coseno de ese ángulo. Si yo le hago el coseno de ese ángulo a 20,69, me sale 0,93. Ya 0,93 es un valor bastante más que aceptable, es decir, ya dentro de la industria y el local, pues es un valor excelente. Pero como se trata de hacer simplemente un ejemplo, nosotros vamos a suponer que no estamos conformes con este valor y lo que vamos a hacer es afinarlo mejor. Es decir, nosotros vamos a pedir un coseno de phi de que al menos sea del 0,97, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es, evidentemente, es averiguar qué ángulo corresponde φ2 para este coseno de phi. Si nosotros hacemos las cuentas, hacemos el inverso del coseno, nos va a salir que phi sub 2 es un ángulo de 14,07, ¿vale? Es decir, lo primero sacamos los dos ángulos porque vamos a utilizarlo después en la fórmula. También, si os acordáis, a nosotros nos salía una potencia de 19.476 vatios, ¿vale? Que este valor de potencia hay que mantenerlo. Es decir, esto es lo que las máquinas necesitan para hacer su trabajo útil. Si nos vamos a la fórmula, os acordáis de que la fórmula era C por la potencia por la tangente del ángulo primero menos la tangente del ángulo segundo partido por la tensión al cuadrado por 2 por pi por la frecuencia. Si nosotros ya sustituimos directamente 19,476, la tangente de phi sub 1, es decir, de la tangente de 20,69, os sale 0,378. La tangente de 14,07 os sale 0,251. Y dividimos por la tensión, que son de 240 al cuadrado, por 2, por pi, por la frecuencia, que son 50 hercios. Eso va a salir a vosotros una capacidad de 1,367, ¿vale? Por 10 elevado a menos 4 faradios. Lo normal no es expresarlo así, en 10 elevado a menos 4, es decir, es expresarlo o en milifaradios o en microfaradios. Entonces, si nosotros lo pasamos, por ejemplo, a microfaradios, pues serían 136,72 microfaradios con una tensión mínima, porque los condensadores hay que tener mucho cuidado con la tensión de trabajo que nosotros utilizamos. Es decir, yo a la hora de comprar un condensador no solamente me tengo que fijar en su capacidad, sino en su tensión de trabajo. Como la tensión que yo tengo aquí es de 240, pues mínimo me tengo que ir a uno que tenga un rango superior, ¿no? Entonces pediríamos nosotros un componente, un condensador de 136, 130, etcétera, 400 voltios. Y aquí tendríamos la solución del condensador que nosotros tendríamos que colocar en paralelo. Es decir, esto lo podemos hacer nosotros aquí, lo podemos hacer directamente a la entrada de la carga, que además es donde habitualmente, es decir, donde de la carga, de la toma de tensión. Sí, esto normalmente suele ir, el condensador suele ir en el cuadro general de donde se toma la alimentación de todas las líneas. Entonces allí se van conectando y desconectando en función de las necesidades que nosotros tengamos, ¿no? Bueno, pues espero que os haya resultado sencillo, porque bueno, es aplicar simplemente la fórmula y después, bueno, pues vamos a hacer un problema un poquito más completo, ¿de acuerdo? Venga, que tengáis un buen día.